Hola, somos Tangente, mi nombre es Miguel Reyes y ya estamos de vuelta con un episodio más de lunes para, ya saben, analizar un poco la coyuntura nacional, internacional y lo que se mezcla por ahí, ¿verdad? Porque hay mucho que hablar hoy, hace pocas horas, depende a qué horas estén viendo ustedes esto, porque no hay horario, pero ya Donald Trump es oficialmente el presidente de los Estados Unidos y eso implica cambios para la política mundial y por supuesto que hay repercusiones para Guatemala. Vamos a hablar un poco de eso también y también de quienes hicieron el peregrinaje, ¿verdad? Y llegaron a Estados Unidos ahí para estar en algunos eventos alrededor de la toma de posesión, porque no hay ningún guatemalteco en la toma de posesión, eso está clarísimo, y ningún guatemalteco invitaba a la toma de posesión, ¿verdad? Digamos... No se fueron a Esquipulas, sino se fueron para el norte. Exacto, el peregrinaje fue para el norte, pero bueno, ya vieron por ahí, está Pavel Vega conmigo. Pavel, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Feliz año a toda la audiencia. Emocionado otra vez de estar en Tangente. Gracias, Pavel. Pavel, por cierto, aprovechando, vos tenés una invitación ahí para la audiencia de Tangente, entonces Sí. dale, entrémosle. Sí, empezamos el año y empezamos con cursos. Ya no con cursos, sino Ajá. con un curso. En el Fondo de Cultura Económica estamos dando otra vez el taller básico de redacción y un apartado de escritura creativa. Va a ser una sesión también de conceptos de escritura creativa. Está chilero. Cuesta 350 quetzales por 4 sesiones y hay 2 grupos, sábados de febrero y martes de febrero. Ahí tienen la información en la página, en las redes sociales del Fondo de Cultura Económica. Pueden solicitar información al 50 17 31 30. Buenísimo. Sí, ya saben, este curso no es solo si ustedes quieren dedicarse a ser escritores, sino que todo lo contrario, es para gente que tiene que redactar, no sé, informes, que tiene que redactar cosas para la universidad, diferentes momentos mira, que tenemos que redactar para aprender a redactar. Exacto, he tenido secretarias, abogados, maestros, estudiantes, gente que simplemente quiere aprender un poquito Son consejos muy prácticos, útiles, vamos al grano, hay cuestiones que ustedes no sabían y hablamos un poco también de historia, del español, vamos a desmitificar un poco a la RAE, lenguaje incluyente, no del lenguaje incluyente que ustedes creen que vamos a hablar, no, sino de cómo tratar a los grupos vulnerados, por ejemplo, Claro. las personas con discapacidad, etcétera. También tenemos género y todo, pues, pero va más allá de eso. Entonces, les invito, les repito el número por si no quieren regresar al episodio. Es 50 17 31 30. Listo, arranquemos, Pavel. Gracias. Muchos temas que hablar, ¿verdad? Yo creo que ya pasamos la semana del primer año de gobierno de Arévalo, Sí. pero por ahí anduvo circulando mucho la entrevista que vos hiciste al presidente Arévalo. Te sentaste un buen tiempo ahí con él y le hiciste una entrevista cara a cara que quedó muy buena, por cierto. Gracias. Y si no la han visto, todavía estamos a tiempo porque apenas hace una semana salió. Así que vayan a buscarla, está en el P Investiga. Ahí en las redes de Pavel o en las redes del P Investiga pueden encontrarla. Pero Pavel, hablábamos fuera de micrófonos algunas impresiones, digamos, que te dejó la entrevista. Cosa interesante, vimos al presidente exaltándose un poco con algunas preguntas. Ojo, no fue solo con vos, también en la entrevista que tuvo en Emisoras Unidas se exaltó un poco, ¿verdad? Sí. Digamos como que hay temas que pareciera que le molestan un poco, ¿verdad? O como que ya la repetición de que la gente se lo esté preguntando o esa presión que siente hacen que se exalte un poco. Vos me decías, sí, pero todo tranquilo, o sea, no se enojó, simplemente es que hay temas que como que lo hacen exaltarse, pero hablemos un poco de eso también. Fíjate que alguien me decía de su círculo de confianza, me decía, mira, no es que el presidente se enoje, es que sí, digamos que se exalta, creo que es la palabra, se altera o sube el tono, cuando le insisten en cometer actos ilegales. Claro. Eso es lo que le molesta. Claro, uno puede interpretar. Ustedes pueden escuchar o ver la entrevista en YouTube, en la página de EP Investiga y en la página también, en la página web de EP Investiga, ahí la pueden encontrar. Y ahí se van a dar cuenta de que, pues, fue como un increchendo, digamos, mis preguntas iban incomodándolo cada vez más.
Pero también yo respeto mucho la vocación democrática del presidente y que después de la entrevista, o sea, él estaba platicando normal, no se lo toma personal, como si hubiera sido otro funcionario u otros expresidentes también que lo dejan hablando a uno solo, se paran. Jimmy Morales se salió, por ejemplo, de una entrevista una vez. Ajá, y vamos de que Yamatei no dio entrevistas. No dio entrevistas. Por mucho tiempo, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, Berché, me acuerdo que también alguna vez hay un documental sobre femicidios y él se para y se va. Por ejemplo, eso el presidente Arévalo no lo hace. Y al final él está platicando, o sea, él es una persona muy democrática, que entiende cuál es el rol periodístico de uno y yo también entiendo su rol de presidente. Y para los aficionados a la carpintería o personas que ya se dedican a la carpintería y que quieren adquirir nuevos conocimientos, a partir del 13 de enero hasta el 17 hay cursos gratis en Madera San Miguel. Estos cursos pues son específicamente en temas de aplicación de barnices y demás aplicaciones. Se dan en la tienda de Zona 9 de San Miguel, que es una tienda bastante grande que tienen por allá. Se pueden inscribir al 22680808. El cupo es limitado. Así que les contamos también la noticia que regresan los famosos talleres de armado de muebles de melamina a San Miguel, a un clavo de ser expertos, dice. A partir del día 26 de enero hasta el 16 de febrero en la tienda de Zona 9. Igualmente se pueden inscribir en el 22680808. El cupo es limitado. Así que si quieren de nuevo retomar esos talleres de armado de muebles de melamina en San Miguel o preguntar cuáles otros talleres hay disponibles, llamen al teléfono que les decía o visiten la página de San Miguel para poder inscribirse. Ya con esto nos van a decir que lo estamos defendiendo, pero no. No, vean la entrevista de Pavel. La verdad, también. Sí, pero vean la entrevista de Pavel y van a ver que se abordaron los temas difíciles, Pavel. Sí, Que será un poco tema. Sí. Y obviamente uno de los temas que lo exalta es el tema de la fiscal. Porque constantemente le están preguntando cuándo va a sacar a la fiscal, cómo va a sacar a la fiscal. Y la respuesta, Pavel, mira, a ver, obviamente no nos deja satisfechos porque sabemos que hay una organización, una estructura criminal incrustada en el Ministerio Público, pero también nos damos cuenta de cuál es la situación. Y nos damos cuenta que estamos ante un presidente que no está dispuesto a saltarse la ley, como se lo han sugerido algunas personas, ¿verdad? O sea, el análisis que él tiene de la ley para hacerlo. Pero ¿qué impresión te acabas de eso? O sea, yo digo, yo entiendo, yo pienso, lo entiendo, o sea, entiendo lo que está pasando. Sí, es que, a ver, son dos niveles de análisis, porque uno es el análisis de sus respuestas y que no solo fue el tema de la fiscal general en donde se exaltó, porque sí le pregunté sobre el Ministerio de Comunicaciones, le pregunté sobre el Congreso, su alianza con el Congreso, porque ese mismo día, el día del aniversario, el 14 de enero, antes de que iniciara la sesión solemne, algunos diputados de la alianza oficialista, la mayoría de bancadas, estaban presionando y cuestionando al ministro de Finanzas de cómo se iban a ejecutar esos fondos de los 5,000 millones de los CODES. Es decir, la alianza oficialista también es una alianza extorsionista, hay que decirlo. Totalmente. Tal cual. Y entonces ese día se atrasó la sesión porque de un lado estaban los mafiosos y del otro lado estaban los de la alianza oficialista, que no sé si no les podemos decir eso, pero estaban en ese rollo. Entonces le pregunté también sobre su alianza con el Congreso, le pregunté sobre el Ministerio de Comunicaciones, le pregunté sobre sus metas incumplidas. Entonces todo eso, digamos que fue acumulando una incomodidad en el presidente y los últimos dos temas... Eran preguntas difíciles. Eran preguntas incómodas, sí, claro. Y... pues me da risa el Net Center porque me ponen un montón de comentarios de que la entrevista pagada, de que la entrevista... y el entrevistado estaba un poco exaltado. Ajá, es que ni siquiera la ven, ni siquiera la leen. O sea, es cuestión de que analfabetas, ¿va? Pero... Sí. Punto. Y aparte de eso, y entonces cuando llego a los últimos dos temas, que es el tema de la fiscal general, que es un tema recurrente que hay que preguntarle al presidente porque es un tema que recurrió todo el año pasado... Y cuando le hablo también del tema de los Estados Unidos y de las políticas del ya presidente Donald Trump. Él, desde diciembre, ya tiene una respuesta aprendida de que él dice, yo voy a nombrar al próximo fiscal general.
sea que la fiscal renuncie, que no va a renunciar, sea que el Congreso reforme la ley del Ministerio Público para destituirla. Que sea difícil también, que digamos, también está difícil. pero puede pasar. Pero puede pasar. Y la otra es que termine su periodo. No importa cuál de esos 3 escenarios, yo voy a nombrar al próximo fiscal general. Esa es una respuesta repetitiva. Me la dijo 2 veces en la entrevista. Pero claro, mi pregunta iba en el tono de, bueno, y entonces, ¿qué le dice a la gente que le reclama que la destituya? Entonces él me responde, bueno, que el Congreso tiene que... Bueno, entonces, ¿por qué no se va con ese discurso? El problema es que el presidente... Yo estoy de acuerdo con que el presidente está entrampado, está maniatado, el Congreso lo extorsiona, la CC también lo extorsiona. Digamos, no hay una verdadera alianza, digamos, a favor de todo el programa de gobierno. Él no tiene todo el poder. No. Tiene el poder intermitente. A veces se le alían, a veces se le desmarcan. Entonces, él no puede, y lo ha dicho en entrevistas, no puede dar un paso al vacío porque se podría destruir todo lo que él podría generar del gobierno. Y ojo, el costo de lograr que el Congreso se alinee con su plan de gobierno, digamos, con lo que están pensando hacer para este año en el país, expresado en el presupuesto, es alto. Sí. Pero ojo, no son pagos bajo la mesa, ¿verdad? Como los habíamos visto en gobiernos anteriores, sino que son pagos sobre la mesa, ¿verdad? Sí. O sea, aquí está este presupuesto que se ve a los consejos de desarrollo, que va a ser ejecutado por alcaldes, por gobernadores y por algunos diputados que sabemos que están ahí en esto, en donde, ojo, va a haber corrupción, porque sabemos que los consejos de desarrollo son entidades en donde hay muchísima corrupción, y las municipalidades, no digamos, pero que es el costo que tuvieron que pagar para lograr este apoyo del Congreso, que solo les alcanzó para aprobar el presupuesto, aprobar algunas leyes que les interesaban, pero no alcanzó para aprobar una reforma importante, que era la reforma a la ley orgánica del Ministerio Público. PariSmart es el producto que recomendamos aquí para evitar la goma, básicamente. Si ustedes de repente van a salir un día y no sé, se van a echar un par de cervezas, un par de vinos, un par de whisky, lo que sea que les guste, siempre con moderación, eso es bien importante, y quieren evitar el día siguiente amanecer con dolor de cabeza o amanecer así, pues todos golpeados, importante que se tomen su pastillita de PariSmart. La venden en Super 24 y en farmacias, cuesta tan solo 10 quetzales cada pastilla, la venden en caja también, por si de repente ustedes salen mucho, y es importante, pues, no amanecer el día siguiente golpeados, y para eso PariSmart es el producto que recomendamos en Tangente. Sí, y lograron esa reforma. Sí, bueno, no vamos a hablar del Congreso, pero creo que sí lograron esa reforma a la ley del crimen organizado, que sirvió o no sirvió, pero bueno, lo lograron. Y también la ley de competencia. Creo que esos son los 2 logros mayores. La ley de cáncer. Digamos, sí, pero digamos en términos políticos, o sea, fuerte, de acuerdo. creo que esas 2 son las más importantes. Sí. Bueno, y el presupuesto. Pero el presidente, y ahí les voy a mandar, no voy a decir la respuesta que me dio, porque les voy a mandar a la entrevista, vayan a ver la entrevista o vayan a leerla, porque el presidente me contesta algo muy importante sobre esa alianza con el Congreso y el tema de infraestructura. Ahí es donde yo digo, el presidente entiende lo que está pasando. El problema es que no lo puede explicar. Y como no lo puede explicar, no puede persuadir a la gente que lo está escuchando. Y ese sí es un problema. Porque yo estoy de acuerdo, volvíamos al tema de la fiscal general, estoy de acuerdo con que el presidente está maniatado. Hay asesores que le dicen, sí, usted puede hacerlo con el 251 porque la Constitución es superior a una ley ordinaria. Y hay otros que le dicen, no, si usted hace eso, la CC lo va a votar. Va. Y ahí Entonces, es un tema de que el análisis no es solo jurídico, sino político. Cómo están las fuerzas políticas en la misma corte. Exacto. Y yo creo que el análisis del presidente es correcto al decir, si yo hago esto, la corte me va a dar la espalda. O sea, no están conmigo, no se van a subir en esto, y probablemente hasta se me dispare, se me voltee, ¿verdad? Sí. Y entonces ahí se le va a voltear la Corte Suprema y se le va a voltear, es un efecto dominó, el Congreso. Entonces no se puede dar ese lujo, ¿verdad? Yo creo que tenemos que ir entendiendo que ya tenemos que dejar de darle importancia a la fiscal general, porque ella está jugando, y lo hemos hablado aquí miles de veces, de verdad, siempre que vengo hablamos de lo mismo. Parecemos disco rayado, pero... Cabal, es que de la percepción, ¿verdad? Es que
ella juega con la percepción. Miren lo que pasó ahorita, es el mejor ejemplo de cómo es un bluff todo lo que hace. Ella anuncia, bueno, la Fiscalía General anuncia que la invitan, entre comillas, a la toma de posesión de Donald Trump, que es mentira. Sí. Y, una mentira que además se vio ahí mismo, porque la invitación, la famosa invitación que ellos postean, dice abajo que es una invitación comprada. Ajá, exacto. Entonces se cayó claro, ahí rápida, ¿verdad? La gente no lee, ¿no? Entonces sí, es difícil. Asumen que la gente no lee. La interpretación es, la fiscal va ganando, porque eso lo lees en Twitter, en todos lados, la fiscal va ganando. Y no es cierto, no es cierto que la fiscal va ganando. Pero la percepción que ella genera es de poder, porque el poder es percepción. Y entonces, todo lo que ha hecho con este tema, miren, está hoy en la toma de posesión, estuvo estos días, no estuvo porque no tiene visa, no puede viajar. Una razón muy importante, no tiene visa, ¿verdad? Salen con una excusa barata de decir... no, es que por como hubo cambios logísticos en la toma de posesión, porque eso sí es cierto, digamos que se pasó a un espacio cerrado, más pequeño, por el frío que hay ahorita en Washington, pero la fiscal no estaba invitada, la fiscal no iba a estar ahí. Entonces, eso es una primera mentira. Es mentira. Arranca el año escolar y con eso Piedrasanta nos trae las agendas de 2025. Todavía están a tiempo de comprarla, no se ha acabado enero y pueden comprar su agenda. Hay unas agendas muy bonitas ahí, de todo tipo, depende de lo que les guste. Si les gusta Snoopy, El Principito, o son fans de Paulo Coelho, o de muchos otros temas, ahí están las agendas en Piedrasanta que pueden comprar. También recuerden visitar la página piedrasanta.com porque ahí pueden encontrar los libros destacados del mes, las novedades en donde están los libros más vendidos también, hay de todo. Ya saben que el catálogo de librerías Piedrasanta es enorme y pueden comprar en línea, lo cual es buenísimo y muy, muy conveniente por si no quieren ir, pues se los llevan a la puerta de su casa. Así que visiten piedrasanta.com y los recomendamos porque tienen un catálogo enorme de libros. Pero la gente cree que va ganando por la percepción, pero es pura percepción, es puro bluff, es el póker, así es, ¿verdad? Sí. Es pura percepción. Exacto. Y lo que hacen como parte de ese bluff es mandar a 2 funcionarios de poca monta, digamos, dentro del Ministerio Público, a 2 funcionarios de segundo nivel, los mandan allá, que son los únicos que tienen visa dentro de la cúpula hasta del Ministerio Público, y se van a tomarse fotos en los pasillos del Congreso. Que buscan espacio por ahí, a tomarse fotos con asesores de congresistas. Y otra vez, es la percepción, estamos con esta gente. Igual que la reunión esta que tuvo con el zar de la frontera. No sabemos cómo se dio esa reunión. No. Tal vez fue, ¿qué tal, fiscal? ¿Qué tal? Buenas noches. Va, adiós, pues. No sabemos cómo se dio, pero la percepción. Entonces, ahí vuelvo a la entrevista. ¿Qué me responde el presidente sobre eso? Me responde que él no tiene, porque, bueno, sí tiene, ¿verdad? Pero a él no le interesa hacer públicas las reuniones que tiene con gente del Departamento de Estado. Gente nombrada ya por Trump. A él no le interesa hacer públicas ese tipo de conexiones, digamos. Que sí las tienen. Esa es la respuesta del ojo. Estoy diciendo que es lo que él me respondió. No estoy diciendo que sea verdad. Y entonces que a él no le interesa hacer público eso y que no va a jugar ese juego de la percepción que sí lo está jugando la fiscal general. Le doy mucho la razón al presidente, la verdad. Tenemos que ser más inteligentes. De verdad, tenemos que ser más inteligentes y dejar de llevarnos por esas narrativas, por esos discursos, por esas imágenes que la mafia quiere imponer sobre la agenda pública. Ahora, no. yo tal vez ahí, digamos, no estoy de acuerdo con vos en algo que... estoy de acuerdo con que, digamos, tenemos que tener esa capacidad de distanciarnos de ese juego en el que nos quiere meter la mafia de percepciones, ¿verdad? Sí. Porque es un juego de percepciones. Pero tal vez no estoy de acuerdo con que el presidente no deba jugarlo. Tal vez lo que tiene que hacer es jugarlo mejor, jugarlo de una forma más estratégica. Y tal vez, y el otro día vimos a la secretaria privada de la presidencia con el embajador Ana Glenda Tager, con el embajador Hugo Beteta en Estados Unidos tomándose foto con un congresista, una foto que la subieron, que se hizo pública. Sí. Entonces, digamos, yo dije, entonces si están jugando un poco el juego lo están jugando bien, porque me parece que es... Porque es más superior. Es una foto importante, ¿verdad? Esa sí es una foto importante. Y ahora, ciertamente, si hay una estrategia de acercamiento con el gobierno de los Estados Unidos, que tiene que haberla, ¿verdad? Porque eso sí es vital, no solo para
para para resolver el problema con el Ministerio Público. Porque eso, digamos, de una forma u otra, como bien decía el presidente, se va a resolver en mayo de 2026. Sino que porque hay temas que se están hablando en Estados Unidos que van a tener un impacto muy fuerte para nuestros países. Y hoy veníamos hablando hace un ratito, Pavel, yo veo 3 temas que son relevantes. Primero, obviamente el tema migratorio. O sea, obviamente ya Estados Unidos está hoy, a partir de hoy, comenzando a intentar detener el flujo migratorio hacia Estados Unidos y a retornar a esos migrantes hacia sus países de origen. Eso va a implicar que Guatemala va a recibir una cantidad mucho más grande de la que ya recibe de retornados, que ojo, el gobierno de Joe Biden fue uno de los que más ha retornado en los últimos años, que más personas ha deportado en los últimos años, seguramente va a subir, ¿verdad? Yo me acuerdo que el gobierno de Obama también había sido Obama fue más que Trump, incluso. Obama y Biden, Obama en sus dos términos y Biden en el que tuvo, deportaron más gente que Trump en su periodo. Entonces, pero digamos que entendiendo que eso es parte de la política ahorita y que Trump tiene que entregar números, yo creo que van a tener algo fuerte. Sí, ¿verdad? yo lo que creo, hablando otra vez de percepción, yo lo que considero y pronostico es que va a ser una... Porque esto de las deportaciones, digamos, es algo regular. Es algo que sucede, siempre que pasa. Se normaliza, está naturalizado. Siento que ahí ahora va a haber más comunicación. Va a ser una estrategia más agresiva en la comunicación. Sí. De estamos echándolos, estamos sacándolos para que ustedes estén, a los estadounidenses, digamos, para que ustedes estén protegidos. Aunque sí hay cambios, digamos, a nivel de política. Porque, por ejemplo, políticas de asilo, ¿verdad? De asilados de este tipo, ¿verdad? No me refiero a asilo político de otro tipo, sino de este tipo de asilos. Eso todo Trump lo está deshaciendo hoy mismo, ¿verdad? Mientras hablamos. Entonces, creo que sí vamos a empezar a ver un aumento, ¿verdad? A ver si lo sostiene, a ver si lo logra, porque igual esto depende de muchas cosas, no solo porque a la economía estadounidense no le conviene en el corto plazo. O sea, hay un número de migrantes importante que la economía absorbe y que son migrantes ilegales, ¿verdad? Entonces, digamos, tampoco van a poder sostenerlo si empiezan a ver que ya no hay trabajadores, ¿verdad? Y luego, eso puede chocar con otro tema que dijo Trump hoy, que dijo, Estados Unidos va a volver a ser un país manufacturero, ¿verdad? Pero ¿con qué mano de obra, verdad? Exacto, sí. Entonces, digamos, ahí vamos a empezar a ver, probablemente van a tener que empezar con políticas más agresivas de migración regular o migración legal. Lo cual TPS sería bueno, ¿verdad? Exacto. O sea, lo cual es positivo, porque digamos... Que eso debería de ser, realmente. Sí, o sea, si esa es la alternativa, porque vas a necesitar mano de obra para esta política de volver a Estados Unidos un país manufacturero otra vez, pues enhorabuena, ¿verdad? Si es por ahí la cosa. Pero sí, vamos a ver. Yo no soy internacionalista y no. y no hago análisis de política internacional, pero, digamos, pues tengo nociones. Siento que el gobierno de Trump va a enfrentarse, ya está anunciado un paro nacional de migrantes, entonces siento que este gobierno va a ser muy, bueno, lo fue en su primer término, las mujeres, por ejemplo, o sea, sí hubo mucha protesta, va a ser un gobierno conflictivo, va a tener conflictividad dentro de los Estados Unidos. Y yo no creo que, o sea, se está dando un balazo en el pie si está torturando tanto a los otros países, sobre todo Canadá y México, que son los que más relación comercial tienen con ese país. Ay, yo siento que se le va, o sea, su discurso de campaña va a suavizarse durante su administración. Seguramente. Pasó lo mismo con su primer término. Claro, no es el mismo contexto, él tiene más poder, tiene más apoyo popular, tiene la Corte Suprema, es decir, tiene la inmunidad que le decretó la Corte Suprema el año pasado, entonces... Digamos que tiene otro tipo, es su último término y generalmente en los segundos términos los presidentes de Estados Unidos hacen lo que realmente querían hacer, lo que no pudieron hacer en el primero por cuestiones de voto. Y esto con este particular caso va a ser, creo que más evidente, ¿verdad? Sí, además tiene personas más reaccionarias dentro de su gabinete. Entonces, pero por ejemplo ahorita ya vimos lo de TikTok. Eso, lo de TikTok creo que es una señal muy importante de cómo funciona Donald Trump. Es transaccional y a él no le convenía eliminar TikTok. Eso ya se veía un conflicto. Y dice, no. Pero, digamos, al final lo que se ve es que son estrategias de negociación, ¿verdad? O sea, la estrategia de negociación es, me pongo duro, ¿verdad? O sea, demuestro que estoy dispuesto a hacer las cosas
y para que el otro ceda y entonces después negociamos, ¿verdad? Y eso es una estrategia que seguramente va a seguir con todo, seguramente lo va a hacer con México, con Canadá y con nosotros va a ser menos directo porque México es su principal interlocutor en el tema migratorio, pero seguramente también va a haber en algún momento comunicaciones donde ustedes denme todo y después negociamos, ¿verdad? Sí. Ahora, volviendo a ese tema, al tema de Trump, que te decía, yo veo tres cosas. Una, el tema migratorio. El otro es el tema de los aranceles, ¿verdad? Que es el tema con el que está amenazando no solo a México y Canadá, sino al resto del mundo. Y que es un tema que sí nos puede pegar duro, ¿verdad? O sea... Y qué contrastante, porque es la gente del sector privado generalmente la que apoya a Donald Trump. Sí, es la que posiblemente se pueda ver afectada si él impone aranceles más altos. Entonces... hay un mensaje, ¿verdad?, a la élite económica y bueno, sobre todo a quienes están defendiendo, no es todo el sector todos. Privado, pero los más reaccionarios y que sí están exportando hacia Estados Unidos, pues tengan cuidado con lo que piden, ¿verdad? Porque se les puede cumplir. Exacto, sí. Ese es un tema bien interesante. Y el otro, que digamos que también creo yo que es algo... que no lo hemos hablado tanto a profundidad y que a lo mejor sería bueno hacer un programa sobre eso con expertos en tema de narcotráfico, ¿verdad? Pero es que se va a declarar que los carteles son ahora organizaciones terroristas, ¿verdad? Entonces, ese cambio de postura a lo que nos lleva es a una política de mano dura en contra del narcotráfico, de los carteles particularmente, y eso, aunque no sabemos qué puede pasar, pero normalmente cuando eso pasa... lo que hay es violencia. Sí. O sea, los carteles, al ser atacados de una forma más violenta, reaccionan con violencia, obviamente, porque son organizaciones criminales, estructuras de crimen organizado. Y ya lo vimos en el pasado cuando se recrudeció la guerra contra el narcotráfico durante el gobierno de Calderón en México. Eso tuvo efectos. O sea, eso permeó hacia Guatemala, ¿verdad? Lo que vimos fue una migración temporal de carteles muy sanguinarios hacia Guatemala que tuvo efectos en violencia en el país. Entonces, digamos, no estoy diciendo que eso vaya a pasar, pero eso es uno de los posibles escenarios, ¿verdad? Sí, y yo creo que ahí el presidente el presidente Arévalo sí tiene una carta. Y es que el gobierno ha demostrado que la lucha contra el narcotráfico es eficiente durante este gobierno, durante el primer año de gobierno. Hay más incautaciones. Más, digamos... Ya no se encuentran esas avionetas vacías, ¿verdad? Y sin nadie, y no. Yo creo que falta todavía, pero ese es un buen logro del presidente Arévalo y del ministro Jiménez y del ministro de la Defensa, que se me olvidó su nombre, perdón. Pero... Henry Sáenz, ajá. Lo tenía, fíjate, pero no sabía. Así pasa. Cuando uno lo quiere decir, no se acuerda. Ajá. Pero creo que eso es una buena carta de negociación, por ejemplo. Sí. O sea, y lo decía McFarland en una entrevista que le hice, creo que en noviembre, diciembre, me decía eso. Mire, esto es importante que el gobierno de Guatemala lo magnifique, digamos, porque es algo que el presidente Trump sí está declarando en su campaña y lo vemos ya ahora con sus políticas contra el narcotráfico. Entonces, creo que por ahí a Guatemala le puede ir bien, porque es una buena administración en ese sentido. Yo creo que, y siguiendo la línea de lo que decías, hay otro tema. También la línea de política exterior de Guatemala no es contraria a la de Estados Unidos. Sí. De hecho, está casi completamente en línea, ¿verdad? Con la mayoría de temas. Tema de vemos ese acercamiento con Israel, por ejemplo. Tema de Israel, tema de Taiwán. O sea, se mantiene la política con Taiwán. Y luego también tema de democracia en la región. O sea, vimos la semana pasada al presidente Arévalo reuniéndose con Edmundo González, el presidente electo de Venezuela. Entonces, digamos, esos temas son muestras de muy buena voluntad de parte de Guatemala, que, ojo, no necesariamente es algo que se comparta con el vecindario, porque México, digamos, está un poco dudoso con algunos temas. Honduras ya sabemos cómo está. La relación con El Salvador tampoco es tan buena. Nicaragua no digamos. Entonces, digamos, en ese sentido, Guatemala es el más alineado con la política exterior de Estados Unidos. Incluso con esa condena que ha hecho el gobierno contra las dictaduras de Nicaragua y de Venezuela, por ejemplo. Ese acercamiento también con Luis Almagro, con la OEA, digamos que todo eso representa un balance hacia Estados Unidos. Ahí podríamos analizar más profundo y decir, bueno, ¿queremos eso realmente? Pero al final el contexto nos obliga
a Sí. estar en ese punto, porque no tenemos de otra al final. Sí, yo creo que al final, mira, ojo, sí comparto muchas de esas posturas, pero más allá de eso, creo que también una postura pragmática en este momento es lo mejor, porque yo creo que ponerse en el camino de una locomotora como puede ser el gobierno de Donald Trump es mala idea. Sí, ¿verdad? exacto. Y Guatemala tiene problemas internos muy grandes. Como para estar jugando a la política exterior de una forma, digamos, muy temeraria. Sí, por ejemplo, yo digo, ¿de verdad nos conviene la relación con Taiwán? Digamos que ya si lo analizamos así de profundo, nos conviene una relación mejor con China. Pero al final, justo lo que coincido totalmente, o sea, en este contexto, Guatemala no puede interponerse, lamentablemente, no puede interponerse en esta locomotora que representa a Trump, porque el presidente Arévalo no tiene el mismo poder, por ejemplo, que Claudia Sheinbaum, que tiene todo el poder, más que AMLO todavía. Y tampoco como Xiomara Castro, que todavía guarda un respaldo popular fuerte y que además su gobierno es otro tipo de gobierno. Bukele también, o sea, es otro tipo de presidente. Y ahí voy a la respuesta que me dio también el presidente sobre esta política de deportación masiva de Trump. Yo le digo, mire, parece presidente que hay una derrota, hay una rendición hacia esa política de deportación, porque él anuncia un plan de retorno a casa, un plan como de acogida, digamos, que representa varios niveles, que todavía no se entiende muy bien porque no lo han dado el cómo específico, ¿verdad? Pero se entiende que es, digamos, capacitar a la gente que viene o certificar lo que ya saben, darles apoyo, digamos. No se han dado las especificaciones, pero pues ya están preparando un programa porque ya saben que va a aumentar posiblemente el flujo de retornados. Entonces, en ese sentido sí se interpreta como de, bueno, vamos a dejar que el presidente Trump haga lo que quiera y aquí vamos a resolver ese problema. Me parece bien porque al final los migrantes no deberían de estar, o sea, las personas no deberían de estar migrando. Exacto. No deberían necesitar migrar. Eso me parece una postura importante porque el gobierno se está haciendo cargo de esas personas que al final no deberían de estar en Estados Unidos. Deberían de estar acá, pero por las condiciones paupérrimas que tiene este país y de miseria, no pueden sobrevivir y sobrellevar la vida aquí. Entonces me parece una postura correcta, pero a la vez la verdad es que es una política de rendición. Y entonces le pregunto, mire, pero es que Xiomara Castro y Claudia Sheinbaum se han opuesto públicamente a esas posturas. ¿Usted por qué no? Y entonces se altera un poco también. Y entonces me responde que eso no tiene ninguna relevancia, la verdad. Y tiene razón, o sea, la verdad es que le doy la razón. O sea, es como que ellas se opongan no va a cambiar la postura de los Estados Unidos. Exacto. Y entonces... Lo que sí te puede poner es en conflicto. Sobre todo en conflicto, con mucho conflicto. Ajá, mucho conflicto. Y entonces... Entonces entiendo la postura del presidente y que el presidente sabe que aquí está tambaleando. Claudia Sheinbaum no. Claudia Sheinbaum está montadísima en su gobierno. Ella se puede dar el lujo. Para ella, y también para ella, le representa capital político. O sea, digamos, ponerse dura, ponerse de tú a tú con el presidente de los Estados Unidos, especialmente en un contexto, México es un país, digamos, con una entidad nacional muy fuerte y demás, a ella eso le representa capital político. Sí. Arévalo está muy claro que a él no. ¿Verdad? Que a él y lo ese pone análisis sí lo veo... prudente, sí. Digamos, sí lo veo... Yo las respuestas del presidente las veo acertadas. El problema, y si querés nos metemos un poco ahí, es que el presidente no sabe explicar por qué tenemos que tomar esa postura. Otro tema país. Que nos encanta, Pavel. Otra vez vamos a volver la comunicación del gobierno. Otra vez vamos a volver a ver. Deberíamos hacer como clips. Sí, vamos a hacer lo mismo. Sí. No, pero sí. Pero es cierto. Y no significa que este gobierno es el único que está mal en comunicación. O sea, todos los gobiernos han tenido deficiencias de comunicación, etc. Pero el problema, y esto lo analizo después de la entrevista también, y después de analizar todo el año del gobierno, el problema es que tenemos un presidente distinto después de como 200 años. Bueno, Arévalo y Arbenz fueron distintos, pero este presidente tiene otro estilo de presidencia. Y lo hablaba antes cuando estuvimos con Douglas González.
el presidente está pensando, y también me lo decía McFarland, el presidente está pensando en el legado que quiere dejar para Guatemala y de que ese modelo presidencial que él representa es o debería, ahí estamos en el debería, ser el adecuado. Y, por ejemplo, este tipo de presidentes son perfectos para Costa Rica, para Uruguay, para Chile, que son democracias, que es gente capacitada, digamos, hay otro nivel de alfabetismo, etcétera, hay criterios, etcétera. Aquí no, aquí las encuestas nos dicen que la gente quiere vota. Y el presidente no representa eso. No. Entonces el presidente ya tuvo un año desgastado porque no es ese presidente que la gente quiere. Ajá. Entonces el problema con la comunicación es que el presidente no puede persuadir o no ha intentado persuadir a la gente de que su estilo de presidencia también está bien y que su estilo de presidencia puede generar cambios. Y puede generar buenos cambios. Sí. Eso no lo ha sabido decir. Y tal vez, Pavel, sumándole a lo que vos decís, a ver, un poco analizando a los presidentes que hoy son exitosos comunicacionalmente. Normalmente tienden a ser bastante populistas y algunos un tanto autoritarios o bastante autoritarios. O sea, digamos, pero digamos, populista es tal vez una definición, aunque a veces populista es una sombría muy grande donde cabe todo, pero digamos que un poco tiran por ahí. Arévalo no es eso. Bernardo Arévalo no es definitivamente un presidente populista y no es un presidente autoritario. De hecho, es bastante más democrático de lo que estamos acostumbrados en los últimos años. Eso por un lado. Pero lo que sí, o tal vez yéndome a lo que me parece que no está tan bien, es que creo que también su estilo de comunicar está en línea con su forma de ser, con sus creencias, digamos, democráticas, pero también es un poco anticuado. O sea, digamos, esperar que en una conferencia de prensa de 1 hora la gente te va a cachar todo lo que querés decir. Esa es la forma, ¿verdad? Pero también el contenido. Sabemos la forma como se lo decís a la gente, lo que le estás diciendo, qué mensajes querés que la gente cachen de lo que estás diciendo. Me parece que está muy a la antigua, ¿verdad? Sí. Su forma de hablar, su forma de expresarse, lo que te dice, ¿verdad? No necesariamente está en línea con lo que la gente está acostumbrada o lo que tiene éxito hoy en la comunicación política. Y es que también al presidente... Y lo dije la vez pasada, es que me repito, disculpen, público querido. Pero el presidente siempre lee. Igual la vicepresidenta, Santiago Palomo, casi todos los funcionarios siempre leen. De verdad, no pueden... No estoy diciendo que se aprendan de memoria su discurso, no. Aprendan a hablar en público y a generar ideas. Ustedes no ven a AMLO leyendo sus discursos. No. Algunas ideas, algunos discursos los ha leído. Pero en general cuando se refieren a la gente, cuando le hablan a la gente, no leen los discursos. Y aparte que el presidente, no sé cuál es su... no sé si tiene algo, pero le cuesta leer. No sé si se pone nervioso, no sé, pero se traba. Entonces... ahí hace que el discurso todavía sea más tedioso de entender. Sí. Ese es un problema muy, muy fuerte porque entonces lo que te hablaba yo fuera de micrófonos, el contenido no viene desde la honestidad. Y la forma tampoco viene desde la honestidad. O sea, la vicepresidenta sale leyendo el día de la conferencia de prensa del 13 de enero, se para en el podio y va a leer un discurso a la prensa. ¿Por qué vas a leer un discurso a la prensa? Exacto. No tiene sentido. No tiene sentido. El discurso es para una tarima grande. Ajá. Incluso en las tarimas es mejor hablarle a la gente con honestidad. Y me acuerdo el año pasado que estuvo el presidente creo que estuvo en Sololao, no me acuerdo, estuvo en Occidente. Él habló, leyó su discurso y después habló una lideresa. Ella no leyó nada. No, pues. Y ella... hasta se refirió al público, emocionó a la gente gritó, y ella contundente, y con su discurso, con sus líneas argumentativas, no tuvo que leer nada. Esa es una comunicación efectiva. Exacto. Y no tiene que ser mentira.
Es que yo no estoy diciendo que el presidente mienta, que el presidente artificie sus contenidos. No, no, no. Pero no te está diciendo la verdad en el sentido que no te está dando las cosas como son, sino que te las arregla. Y ahí es cuando no persuade. Una palabra que me gusta, te las pastelea un poco para que se oiga bonito. Ajá. Y hoy la gente está acostumbrada a que el político le hable, le diga las cosas. Le dicen al mexicano, le diga la neta, ¿verdad? O sea, le diga las cosas de una forma pelada, clara, directa. Y sin darle mayor vuelta. No quiere decir que te esté diciendo la verdad siempre, porque no voy a decir que AMLO no mienta, que Bukele no mienta, que Milei no mienta. No es eso. Simplemente le hablan a la gente de una forma que se siente natural, se siente honesta. Y yo te voy a decir, y te lo dije fuera de micrófonos, lo voy a repetir ya en on, porque este es un ejemplo. Yo no pretendo que el presidente sea una persona agresiva discursivamente. No, él no es así. No esperemos que someta a la mesa, no esperemos... Sí. No. Seguramente en algunos momentos lo hará. Todos lo hacemos. Pero él no es así. Hay que entender que el presidente no es eso. Y él lo tiene que hacer ver, lo tiene que explicar, lo tiene que persuadir que él no es así. Va, perfecto, él no es así, ya entendimos. Entonces vuelvo a la entrevista que le hice. Y entonces él me dice, tenemos 3 hospitales que se están construyendo. Estamos construyendo 3 hospitales. Y entonces yo le rebato y le digo, sí, pero esos hospitales se adjudicaron. Es decir, todo el proceso de adquisición y todo, de contratación y todo, se dio en el gobierno pasado. No es un proyecto del presidente Arévalo. Y él me responde, sí se adjudicó en el gobierno pasado. Pero usted sabe por qué no se llevaron a cabo Claro, el gobierno pasado adjudicó un montón de cosas, incluso pagaron muchos proyectos y no hicieron nada. Y dejaron tirados los proyectos. Si algo es ineficiente es el gobierno pasado. O sea, no hizo nada, de verdad, nada. Solo para robar sí fueron muy eficientes. Se robaron el dinero porque les pagaban anticipado a los proyectos o les pagaban más de lo que llevaban de avance financiero, de físico, entonces ya se quedaban con la plata. Pero, entonces yo ahí analizo la entrevista y entonces, ¿qué es lo que él me hubiera... para que yo no le rebatiera esa pregunta, él me hubiera podido decir, mire, el gobierno pasado adjudicó 7 hospitales. No hizo ninguno. Y nosotros estamos haciendo el trabajo que el gobierno pasado no hizo. Básicamente estamos rescatando esos proyectos que estaban muertos, pero que sí se había gastado dinero, que sí se había... Entonces... Y entonces ahí decís, ¿estás siendo honesto? No es tu proyecto. No. Pero estás siendo contundente de que... Pero nosotros sí lo estamos haciendo. Y vos lo vas a inaugurar. Que esa es la cosa. Digamos, este gobierno lo va a inaugurar, ojalá. Y eso es bueno. Pero y eso es un logro. Pero también le agrega un componente de que estamos... en acción, o sea, nos estamos moviendo, estamos resolviendo estos problemas que nos dejaron. Exacto, pero entonces si lo dice así, si lo dice, estamos construyendo 3 hospitales, ¿qué es lo que se entiende de esa oración? Se entiende que, y ojo que esto también lo digo en mi curso de redacción, hay un guiño, se entiende que él está haciendo ese proyecto, está generando ese proyecto, es un proyecto de su gobierno, y no lo es. Entonces... es muy fácil desbaratarle ese discurso. Ahí es el problema en la comunicación. Porque yo se lo desbaraté fácil. Y le digo, esos no son proyectos suyos. Y yo que soy periodista, y soy profesional y soy ético. El Net Center se lo desbarata rapidísimo. Y le dice, mira aquí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con la gente cuando... Entonces, contrasta la información y... Entonces, ¿por qué el presidente nos está mintiendo? Este es un tema puramente comunicacional. Claro. O sea, es mejor decir, rescatamos el proyecto de 7 hospitales o 3 hospitales que el gobierno anterior dejó tirados y que, ojo, además estamos investigando posible corrupción en esos proyectos. Es mejor decir eso. Te ves más... Es franco. Es franco, pero también te ves como una persona que tiene control, que está... Y que resuelve. Que resuelve, exacto. Una persona que resuelve. Es mejor decir eso a decir... algo que es una media verdad o que es una verdad un poco enmascarada. No, ¿cómo exacto, diría? Es maquillada. Una verdad maquillada. ¿Y sabes quién sí explica bien ese tipo de proyectos? La ministra de Educación, Anabela Lleraca. Ella lo explica perfecto. Ella sí tiene una muy buena comunicación. Ella es otra persona que no necesita leer sus discursos. Lee discursos, pero no necesita tampoco. Ella habla y te puede hablar aquí media hora con un discurso bien y te lo articula y te lo dice. Claro, ella tiene otra experiencia. Pero ella, por ejemplo, me parece que explica y persuade mejor que el presidente. Ella explica muy bien por qué los remozamientos, por qué solo los remozamientos y no, entre comillas, solo, ¿verdad? Porque es un gran...
solo los remozamientos y no una construcción de escuelas masiva, ¿verdad? ¿Por qué los libros de texto? ¿Por qué? O sea, ¿por qué eso sí representa un logro? Y ahí Ella sí lo sabe explicar. Y ahí vamos al otro tema, Pavel, del que te quería, pues que quería que conversáramos un poco, que es el tema No, ya me tengo que ir, Luis Miguel, no tengo tiempo para tus preguntas. Perdón. Entonces, ya es hora de almuerzo. Siempre grabamos esto a la hora de almuerzo, así que pues, estamos un poco ya con hambre. No, pero lo que te iba a decir es el tema de comunicaciones, Ministerio de Comunicaciones. Ah, sí. Ahí creo que ha sido es un problema que son problemas heredados, no solo de una administración, sino de muchas administraciones, que se han vuelto problemas, que se han vuelto crisis para esta administración y que no han sabido explicar. Ajá. Y por eso llevan ahora, digamos, 3, 4 ministros, porque hubo una ministra interina, ¿verdad? Sí, Entonces ya son 4 ministros. Ajá. Y hoy es nombrado, aquí lo tengo, pero no se me quedó el nombre, Miguel Díaz Bobadilla, exmilitar, ¿verdad? Nombrado para ese puesto. Un nombramiento extraño, o que llama la atención, creo yo, particularmente por el perfil de la persona, que es un exmilitar, después de venir de Félix Alvarado, que digamos era todo lo contrario, ¿verdad? Pero que vimos que tuvo una gestión poco exitosa, diría yo. Sí, y mira, ahí te voy a dar otro datazo de mis notas. Porque yo, por ejemplo, analicé, ahí sí, las adjudicaciones del año pasado dentro del Ministerio de Comunicaciones. Solo, ¿qué quiere decir adjudicaciones para la gente que no comprende esos términos? Quiere decir que el ministerio... que el ministerio propone proyectos y los sube a Guatecompras y se hace el concurso y se otorga un contrato a alguna empresa para que se realice ese proyecto. Entonces, en temas de infraestructura, de todo tipo de infraestructura, hubo más, creo que solo 66 proyectos adjudicados. Y esos 66, 55 fueron de mantenimiento de carreteras. Solo 2 de construcción. Un CAP, que creo que estos días el ministro fue a poner la primera piedra. Y un CAP, que es un centro de atención permanente de salud. Y un muro de contención en la zona 7, que tienen que hacer no sé cuántos muros de contención en una colonia, en un asentamiento. Solo eso se adjudicó de construcción, pero la mayoría, creo que no me acuerdo el porcentaje, pero la mayoría de adjudicaciones y de subida de concursos se dieron durante la administración de Félix Alvarado. Yasmín de la Vega creo que subió como 22 concursos tal vez, no los adjudicó. Y durante la administración de Félix Alvarado fue cuando más se aprobaron adjudicaciones y se subieron concursos. Eso a mí me habla de eficiencia, digamos, comparado con las otras 2 ministras. Y también fue cuando más se pagó deuda de arrastre. Eso lo estoy analizando todavía, pero sí se sabe que pues sí se pagó más deuda de arrastre durante la gestión de Félix Alvarado. Y ojo que lo que se sabe, digamos, es que no hubo intermediación, no hubo comisiones, digamos, y fueron proyectos que tenían como 15 años tal vez de que no se pagaban. Y que el ministro Félix pagó. Tomando en cuenta esa radiografía, digamos, de lo que se hizo, creo que este ministro viene con un proyecto que se articuló durante todo el año pasado. La ministra anterior lo articuló bastante, ese Plan Conecta. Y creo que es un perfil, lo hablábamos antes también, que representa esa disciplina que necesita el Ministerio de Comunicaciones, que es un monstruo de 400,000 cabezas y que tiene un desorden y un caos y está y que ha sido una piñata de corrupción por años. Sí, por décadas. Por décadas. Desde los tiempos de Mario Caminos, López. decían. Ajá, desde Mario López, siempre, pero siempre. Desde Mario López en el gobierno de la democracia cristiana, eso se corrompió totalmente. Y no digamos con el paso de Rabé en el gobierno de Portillo. Sí. Entonces, es un ministerio que siempre lleva décadas destruido y carcomido por toda la corrupción. De ahí el estado de las carreteras. De ahí todo el estado de las carreteras, del aeropuerto. No hay centros de salud, no hay hospitales, no hay escuelas, etcétera. Los puertos, todo está destruido. Y entonces, creo que
es ese mensaje que nos quiere dar el presidente de aquí se acabó la buena onda. Aquí tenemos que poner fuerza, disciplina y orden, que es lo un que poco de mano dura. Mano dura, que es lo que representan los militares. Si algo tienen bueno los militares es eso, ¿verdad? La disciplina, el orden, que acatan, que obedecen, que tienen que seguir un programa y eso es lo que tienen que hacer y pum, pum, pum. ¿Y te parece que por ahí va ese nombramiento? O sea, que ese perfil tiene mucho de ese... Se percibe eso y como habla también el ministro, se percibe eso. Yo espero, yo creo por Guatemala, esperemos que de verdad este año sea el año de la infraestructura y los resultados que de verdad sean de infraestructura mejor, sí, ¿verdad? Y vamos a otro tema que también como la política es comunicación. El Ministerio de Comunicaciones lo que no pueden permitir es seguirse dejando envolver en campañas, por ejemplo, el tema de las famosas gradas del aeropuerto eléctricas, ¿verdad? Ese es un tema minúsculo, irrelevante. Es un pequeño monumento a la corrupción del gobierno anterior. Eso hay que decirlo también. Y de la gestión de Francis Argueta, pero ahí que quede. Un día que estén funcionando las gradas, pero no tienen que estármelo anunciando a cada rato y que después se arruinan y no sé qué. Y la otra es, expliquen qué está pasando con el kilómetro 44. O sea, ¿por qué han habido tantos problemas de gestión alrededor del kilómetro 44? Ese es un problema jurídico que hay ahí, ¿verdad? Que ya aquí, yo tengo aquí un programa con Quique Godoy que me gustó mucho porque Quique explicó muy bien el tema, ¿verdad? Pero eso deberían estar explicando, no depender de que analistas independientes, ¿verdad? Lo expliquen. Eso tendría que explicarlo los mismos ministros, ¿verdad? Sí, porque mira, vos dijiste, es un símbolo de la corrupción del gobierno anterior y de Francis Argueta y de Yamatei. Pero ya la gente no lo comprende así, o sea, la gente no lo interpreta así. No, porque ya pasó un año. La gente lo percibe como un símbolo de la corrupción de este gobierno. ¿Y qué te dice la oposición y qué te dice el Net Center? Lo que te dicen es, siguen dando excusas y ya pasó un año. Entonces ya es problema de ellos. Ya se los adjudicaron entre comillas, ¿verdad? El problema a ellos. O sea, el problema ya es de este gobierno. Pero entonces manéjenlo de una forma que, lejos de ser una crisis, un día alguien vea que las gradas ya funcionan, ahí está, y entonces sí te adjudicas el crédito. Sí, yo lo hice funcionar, porque lo habían dejado hecho un desastre. Yo lo hice. Además, es un poco de los hospitales también, ¿verdad? Y vamos a decir el dato también, porque creo que es importante que la gente recuerde. Es que, a ver, también tenemos 3 minutos de memoria. Es que, de verdad, ese proyecto de las gradas y los elevadores se lo dieron a una empresa que está vinculada muy directamente a Gustavo Alejos. Hay un reportaje con criterio que lo explica, cómo está ligada esa empresa a Gustavo Alejos. Entonces, eso es lo que tienen que estar explicando. Esa empresa incumplió porque no le importaba lo que hablamos antes. Pagaban, los ministerios, las entidades pagaban, medio adjudicaban cosas y hacían, y las empresas incumplían como se les daba la gana. Y entonces, la obra no ahí quedaba. lo vemos, todo está destruido porque no se hizo nada. Ah, no, pero el responsable es este gobierno ahora. Y ustedes recordarán que Francis Argueta inauguraba cada 6 meses el mismo baño. ¿Verdad? O sea, y el aire acondicionado. Y el aire acondicionado. Y decía que habían puesto jabón y papel y no sé qué. Y era el mismo baño cada 6 meses. O sea, aquí, obviamente, un espacio como el aeropuerto, ¿verdad? Que es un espacio complejo de administrar, que tiene tantos años de corrupción y de abandono. O sea, corrupción porque se robaban todo y abandono porque no reparaban nada, ¿verdad? Entonces, y que además tiene también un problema jurídico. Hay un problema jurídico para poder arreglar el aeropuerto. Sí, todo tiene un problema jurídico. Exacto, todo tiene un problema jurídico porque el mundo de los abogados, ¿verdad? Entonces, pero eso lo que toca es explicarlo mejor. Lo que toca es decirle a la gente, miren, estamos arreglando el desastre que nos dejaron, pero lo estamos arreglando. Tengan paciencia, va a tomar 6 meses más o va a tomar otro año más, o a lo mejor 4 años, porque es que también, y aquí Fernando Suriano lo explicó en una entrevista que tuvo con Daniel, donde le explicó, explicó la dimensión del problema que tiene ese aeropuerto, ¿verdad? Y no es una cosa que se va a resolver. Él lo decía, esto no lo voy a resolver en 6 meses, esto va a tomar años y probablemente se va a acabar este gobierno y el problema no va a quedar resuelto del todo, ¿verdad? Pero por lo menos que eso se sepa, ¿verdad? O sea, sí, es que lo tienen que explicar, De una forma sencilla. Sí, y tienen que también... yo creo que este año de verdad que ya no hay excusas para el gobierno. Ya no hay excusas de que, es que el gobierno pasaba, es que no sé qué. Sí, pueden decirlo, pero también digan, bueno, ya lo estamos resolviendo así. Y creo que ya está cambiando. Yo llevo como 3 meses de que veo que ya el gobierno está al fin, arrancó con un montón de proyectos. Creo que la ampliación presupuestaria ayudó a también ese ánimo, ¿verdad? Del gobierno. Sí. Que estaba un poco
perdón, a Chico Palado. Pero creo que eso también les animó a tener, porque es, otra vez, el poder es percepción. Sí. Entonces, cuando tenés a todo el Congreso aprobándote un montón de iniciativas de toda índole, por supuesto que te da ese refuerzo anímico para tener más poder, ¿verdad? Entonces, eso también te da como, bueno, entonces hagamos, ejecutemos, bla, 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 porque si no, nos vamos a quedar... Para ir cerrando, Pavel, tal vez ya hablando también de percepciones, este juego de percepciones con la toma de posesión en Estados Unidos. Vimos que hay hablábamos al inicio de este famoso peregrinaje de personajes. Ojo, no es solo Guatemala, ¿verdad? O sea, toda Latinoamérica quiere... De hecho, hay un evento en el que vimos a varias figuras guatemaltecas, un evento especial para la comunidad hispánica, para la comunidad latina. No se refieren a migrantes, sino que se refieren a personalidades de Latinoamérica que tenían dinero para pagar esa entrada. Alguien hizo mucho dinero vendiéndole entradas a gente de Latinoamérica en Estados Unidos, y ahí vimos que estaba todo el mundo queriéndose tomar fotos. Por ahí andaba Milei, y ahí vimos a estos funcionarios del Ministerio Público tomándose una foto con Milei, iba pasando así a toda velocidad y lograron cacharlo y se ve borroso, ¿verdad? y ni siquiera estaba viendo la cámara, estaba viendo para allá, borroso, y se lograron tomar la foto, ¿verdad? O sea, ese es el tipo de cosas que ojo, es como pagar la entrada a Disney, ¿verdad? Pero es puro bluff, ¿verdad? Es puro bluff. O sea, esta gente está ni de cerca al círculo de Donald Trump. O sea, lo que fueron fue a un evento alrededor de la toma de posesión, y así como ese seguramente había muchos más eventos, porque lo que hay es mucha expectativa de lo que está pasando en Estados Unidos y muchos intentos de acercarse, porque todo el mundo quiere estar del lado bueno del hombre fuerte, ¿verdad? Y el hombre fuerte hoy es Donald Trump. Eso sí, hay muchos cambios. Ya de entrada están anunciando una serie de decretos presidenciales que van a cambiar muchas cosas, y vos decías lo de TikTok, pero así alrededor de eso hay muchas cosas. Una de esas es que le van a cambiar el nombre al Golfo de México, ahora es Golfo de América, ¿verdad? Pero un poco el tema es que hay una expectativa de que va a cambiar. Yo creo que, digamos, este tipo de liderazgos que los estamos viendo hay algo en América Latina, son liderazgos que sí entregan algún tipo de resultado. Sí. No siempre el que prometen, pero sí tienen que entregar algo, ¿verdad? O sea, creo que si algo están muy conscientes, y que eso es algo que al gobierno de Guatemala le falta, porque no es un gobierno de ese corte o de ese estilo, es que no estaban conscientes que tenían que traer algunos resultados rápidos. En cambio, ese tipo de gobiernos sí están conscientes que tienen que traer resultados rápidos para mantener sus niveles de popularidad. Entonces, digamos, dos estilos muy distintos, y que hoy en el mundo empiezan a chocarse por todos lados. No, y que además son resultados rápidos, pero volvemos al entendimiento de la gente, de la población, que no tiene por qué, pero que son resultados que tienen un costo. Al final tienen un costo muy fuerte. Lo que pasa es que nos hemos vuelto sociedades tan individualistas que yo, por ejemplo, me topo con gente que no sabe nada de lo que está pasando en el país, y dice, es que el gobierno es ineficiente, es que el gobierno no hace nada, es que no quita la fiscal. Son temas como muy puntuales, ¿no? Y entonces yo les empiezo a contar sobre algunas cuestiones, y entonces ya van cambiando su percepción. Y igual hay crítica, y yo soy crítico, pero pues también hay que ser realista. Y entonces es muy difícil persuadir a alguien sobre cambios estructurales, profundos, o que de verdad ayuden. Por ejemplo, hablábamos de este programa de mano a mano. Yo ayer, por ejemplo, le decía a una amiga, es que no puede ser que en el país haya 800, solo en un municipio, ¿verdad? 800 casas con piso de tierra. No puede ser que ese, de verdad, o sea, me parece bien que sea una prioridad del gobierno, pero no puede ser que estemos en ese nivel de que esa sea la prioridad del gobierno. Es que estamos en ese nivel, y yo se lo decía al presidente, mire, haciendo una analogía con el programa este mano a mano, hay un montón, yo no sé cuántas viviendas son, son miles, con piso de tierra en Guatemala. Es que el país, tomando esa analogía, esa metáfora, el país está con piso de tierra. Exacto. Primero hay que ponerle cemento, hay que poner un piso de cemento. Eso es así estamos de mal, así estamos
mal, de esta miseria sí nos ha tenido durante 6 décadas. A esto llegamos. Entonces no podemos pretender que el problema se resuelva en 2 días. Exacto. Porque el es problema de años. Demasiado profundo, igual que las escuelas. Lo importante es ponerse en camino. O sea, empezar a hacer los cambios y que ojalá sean continuos. Porque es que el problema también es que cuando tenés un sistema político tan volátil, o sea, que da unos giros tan fuertes como creo que es el guatemalteco. O sea, Guatemala tiene una economía estable y una política inestable. Cabal. Entonces, aunque dicen estable pero estancada, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, cuando tenés esto que hoy este gobierno es así, pero el que viene a lo mejor es totalmente lo contrario, y que además has tenido una corrupción tan rapaz, o sea, con una voracidad enorme de comerse los recursos públicos completamente y al punto de que los servicios públicos han quedado totalmente destruidos, pues es poco lo que se puede hacer. Sí, pero... es poco y es muy poco tiempo también, pero yo creo que si este año el presidente no da resultados que sí se puedan visibilizar, tangibles, ahí sí se va a tambalear la política y ahí sí vamos a tener un giro muy brusco en 2027. El presidente tiene que demostrar que su estilo de presidencia funciona. Si no lo demuestra este año, ya se fue todo por la borda. Y no me voy a meter en eso porque tenemos que cortar ya, pero para que lo hablemos en otro día, Pavel, el 2026 es un año importantísimo en Guatemala, por muchas razones, pero vamos a elegir. Va a haber nueva Corte de Constitucionalidad, va a haber nuevo Tribunal Supremo Electoral, va a haber nuevo Fiscal General, y ya se están empezando a ver esas cosas, ¿verdad? Además es año preelectoral. Entonces es un año importantísimo. Va a ser un año bien alegre para nosotros porque vamos a estar hablando de muchas cosas aquí, así que vamos a tener muchos temas para hablar. Pero... Y ya se está adelantando. Y ya se está adelantando precisamente con las elecciones del Colegio de Abogados, que es un tema que nos va a gustar analizar por aquí. Ahí te invitamos, Pavel, para que lo hablemos otro día. Claro. Pero ya se están habiendo muchas cosas ahí, ¿verdad? Y hay actores oscuros intentando tomar control de todas las instituciones para poder poner personas clave para ellos en esos puestos. Y yo voy a cerrar con este mensaje porque creo que es responsabilidad del presidente del gobierno, de las fuerzas democráticas, de la sociedad civil y de la ciudadanía sobre todo, porque le achaca mucho al presidente, pero ¿quién está en el Ministerio Público alegando para que la fiscal se vaya? Nadie. No. ¿Quién está en la USAC para que el rector se vaya? Nadie. O sea, tuvimos un momento de pico, pero... Y a eso iba, Pavel, que al final hace falta un liderazgo que logre reunir a las fuerzas democráticas para decir, el año entrante puede ser o una oportunidad o ponerle, ponerle otro clavo ¿cómo se llama? A la caja del país, ¿verdad? Porque es una oportunidad para limpiar esas instituciones, o la mafia las va a retomar, ¿verdad? O sea, es que yo justamente quería utilizar una palabra, o sea, matizar una palabra que vos usaste. Dijiste nueva corte, nuevo tribunal, nueva fiscalía. Está en las manos de todos estos grupos que dije que eso sea nuevo y no solo un relevo. Porque si es un relevo, vamos a estar peor todavía. Totalmente de acuerdo. Y ahí es donde un liderazgo democrático, como podría ser el presidente Arévalo, es necesario. El problema es que él no, digamos, en las experiencias anteriores, particularmente la elección de Cortes el anterior proceso en el CAN, parece que le huye a esa responsabilidad. Y es lo que decía al principio. Creo que cuando le insisten en tomar acciones ilegales o grises, que podrían tomarse como ilegales, eso es lo que me dicen, ¿verdad? Que a él le incomoda. Y eso... Que está bien. O sea, pues, sí, exacto. Es lo que yo me pregunto. O sea, es lo que yo le pregunto a la gente. Y yo una vez tuve una discusión con un padre en Twitter, un sacerdote, que yo le decía, a ver, ¿queremos realmente que el presidente tenga injerencia? O sea, ¿qué modelo de presidente queremos? ¿Queremos realmente... ¿Cuáles son nuestros principios políticos? ¿Queremos realmente que el presidente tenga injerencia en esos procesos? ¿O queremos que el presidente de verdad sea el presidente y no esté metido en esos procesos como todos los presidentes anteriores? Exacto.
Pues al final es un dilema ético, pero que no tiene una respuesta correcta o incorrecta. Pero... Sí, y que digamos que la injerencia no tiene que ser necesariamente impositiva o no tiene que ser ilegal, sino que puede ser solo de liderazgo y de dar una ruta. O y mensajes. Mensajes y también de repente reunir a las fuerzas democráticas y decirles, miren, vamos por aquí. Porque esa es una responsabilidad. El presidente tiene la responsabilidad de ser la unidad del país y en este caso de ser la unidad de las fuerzas democráticas. Pero bueno, Pavel, dejémoslo ahí, si no nos vamos a la guerra mucho. Todos ya. Bueno, gracias, Pavel. Gracias ya sabes a vos, que Luis invitadísimo Miguel. siempre. Y feliz año a toda la audiencia. Y ahí estamos pendientes siempre de tu trabajo en el EP Investiga. Gracias. Es EP Investiga, ¿verdad? EP Yo siempre Investiga. sí, es que... EPI, dígame. Ajá. Sí, pues EPI Investiga. No, EP Investiga. Pero bueno, Cabal. gracias, Pavel. Gracias. Van a ver la entrevista y adiós. Volvemos con más Tangente toda la semana.